Buenas tardes, profesor. A mi grupo le ha tocado exponer el artículo 251 de nuestro Código Penal, donde expresa desvío fraudulento de crédito promocional. El que aplica o desvíe fraudulentamente un crédito promocional hacia una finalidad distinta a la que motivó su otorgamiento será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. A continuación, daré pase a mis compañeros para que expliquen cada una de sus partes de este artículo. Gracias. El desvío fraudulento de crédito promocional es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 251 del Código Penal, el cual refiere lo siguiente. El que aplica o desvía fraudulentamente un crédito promocional hacia una finalidad distinta de la que motivó su otorgamiento será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Las entidades bancarias o financieras cuentan con una variedad de productos cuyo ingreso al mercado consumidor se orienta en la captación de un número significativo de clientes. Entre los créditos que estas financieras ofrecen al público existe una serie de tipologías como préstamos personales, créditos hipotecarios, arrendamiento financiero. Cada uno de estos créditos cuenta con una particularidad, y es que el ingreso al mercado de estos créditos se va con tasas muy bajas de interés, premios o algún tipo de incentivo que permite atraer una masa significativa de clientes. De este mismo modo, el Estado también participa en la concesión de créditos promocionales en el marco de una política social con el objetivo de afrontar determinadas situaciones de emergencia ante una población afectada o que se encuentra afectada o está siendo afectada por un evento natural o humano. Tenemos que entender que estos préstamos o estos créditos promocionales están dirigidos a un determinado sector de clientes, es decir, que solo van a tener acceso o solo van a tener como destinatarios a ciertas personas, estas personas están obligadas a emplearlos para el fin determinado. Porque cuando se desvía la aplicación de estos créditos, es decir, cuando se usa algo para algo que no es su fin, se propicia una seria perturbación a los instrumentos financieros con los que cuenta el Estado para promover una serie de actividades económicas. Por estos motivos es que el legislador hace uso del derecho penal como un instrumento de contención y prevención a estas malas conductas. Los créditos promocionales son políticas de Estado determinados por una circunstancia especial, a través de los cuales se otorga un beneficio a un determinado grupo de personas con finalidades establecidas, como ya lo habíamos dicho. Estas finalidades pueden ser, por ejemplo, incentivar la inversión privada o facilitar el acceso a centros educativos, investigación, especialización profesional, entre otros. Estos créditos cuentan con un beneficio especial bajo la condición de que su utilización se base en el cumplimiento de los objetivos establecidos al momento de otorgarse el desembolso. Por lo general, estos créditos promocionales representan una herramienta implementada por el Estado para potenciar o desarrollar un determinado sector o población, y asumiendo de ese modo su rol de intervención frente a las necesidades de financiamiento de las personas o ante la posibilidad de crecimiento o mejora la situación de vida de estas. Por ejemplo, como se produjo en el terremoto de Ica, Pisco, Chincha, en el Perú se concedió créditos para que los pobladores que se vieron afectados por este evento pudieran reconstruir sus viviendas. Se constituye como condición previa para poder acceder a estos créditos promocionales que el crédito o el financiamiento que se dé sea digno o resulte digno de un apoyo de acuerdo a los criterios de la política de desarrollo. Estas políticas o estos principios los desarrolla el Estado como principios sectoriales que el mismo Estado prevé. Los beneficiarios de estos créditos están obligados a utilizar el capital recibido en calidad de préstamo en las actividades para las que fueron otorgadas. Así, por ejemplo, si es que se otorga un crédito educativo, no se puede usar este en actividades lucrativas
o no se podría invertir, por ejemplo, en la comercialización de autos, porque el beneficio fue para un desarrollo educativo. Del mismo modo, como se mencionaba, que los créditos para la reconstrucción de las viviendas por el terremoto de Ica, estos tendrían que ser utilizados en la reconstrucción de las viviendas, pues los pobladores de este sector se vieron afectados por un evento natural, pero no podían usar este dinero en de repente invertir en comercializar o en actividades de ocio, porque este no fue el fin del dinero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Hilary Minaya Daza y yo les voy a hablar sobre el artículo 151 en cuanto al bien jurídico protegido y los eximentes que puedan existir. Este artículo habla sobre el desvío fraudulento de crédito promocional. Bueno, partiendo un poco de la doctrina contemporánea, esta misma reconoce al orden financiero como un bien jurídico protegido. Ahora bien, ellos argumentan que dentro de la esfera de los delitos contra el orden financiero existen muchos más parecidos como el crédito o el derecho de crédito o el sistema crediticio, siendo estos de una naturaleza mediata, resultando un bien de naturaleza inmediata, de menor alcance, limitado al campo financiero. Ahora, hablando de una forma mucho más genérica, el bien jurídico superindividual es el sistema crediticio, y de una forma mucho más específica podríamos decir que son los intereses individuales, que son en realidad los directamente afectados al cometerse conductas típicas que están en el artículo 251. Hablando sobre un poco más sobre el objeto material, podríamos o consideramos que como primer punto se encuentra el sistema crediticio, que básicamente responde a una realidad socioeconómica y jurídica, que es un punto muy importante porque su objeto es proteger y no radica solo en el individuo, sino que se fija directamente en la sociedad y más aún en concreto en el correcto funcionamiento del sistema financiero o el sistema crediticio. Como segundo punto, reconocemos el correcto manejo de los fondos e inversiones de los usuarios del sistema. Y por último punto, reconocemos a la legalidad en sí del sistema financiero. Ahora, existen causas que eximen y atenúan la responsabilidad, entonces podríamos decir que está exento de la responsabilidad penal cuando, por ejemplo, un miembro de tu familia tiene la necesidad de operarse, entonces tú, para poder salvaguardar su salud, para poder salvaguardar su vida, en efecto, los bienes jurídicos del ser humano siempre van a predominar a los del orden financiero o crediticio, de tal forma que la utilidad que se le da al dinero recibido como crédito promocional deja de lado el desvalor de su desvío por parte del autor. Aclarando un punto importante sobre el sujeto activo, cuando este mismo conoce la imposibilidad de desviar crédito promocional, es decir, conoce la ilegalidad de este artículo, entonces podríamos decir que su comportamiento podría ser imputable a un título doloso, porque lo que busca es obtener un provecho del mismo, ¿no? Entonces es por eso que podría reconocer este título. Ahora, basta con la conciencia de riesgo típico, por lo que resulta admisible la idea o la punición del título de dolo eventual. Cualquier ignorancia que ha de velarse sobre el tipo penal, esta misma debe de ser resuelta con la normativa del error de tipo. Entonces, ciertas personas, en mérito de ciertos factores, desconocen el derecho positivo, es decir, que si ellos puedan realizar una conducta no saben que esta misma es ilegal o antijurídica. Podríamos estar hablando de una repercusión de un error de prohibición, ya sea vencible o invencible. Dicho elemento de atenuación o exoneración de esta responsabilidad penal puede estar entrecruzado con el plano de error de comprensión culturalmente condicionado. Le doy pase a mi compañera. Tipicidad objetiva y subjetiva. La tipicidad objetiva se van a encontrar los agentes,
que es el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto activo es aquella persona que va a causar daño o va a hacer un acto ilícito. En este caso, el sujeto activo va a ser cualquier persona, a condición de que esta cualquier persona vaya ya a obtener un crédito promocional y que este crédito promocional lo va a desviar hacia una finalidad distinta a la que ya se le haya otorgado o requerido. Por otro lado, el hecho que el agente sea un funcionario bancario no va a provocar una circunstancia agravada. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquella persona que vaya a recibir los daños provocados por el sujeto activo. En este caso, por decirlo así, el agraviado de este injusto penal será el Estado o sociedad, por lo que será afectado de la mala utilización de este crédito promocional adquirido por los particulares. Por ejemplo, Marcos es un negociante, tiene su negocio de peluquería y necesita dinero, ¿no? Entonces se dirige a una entidad bancaria con el objetivo de obtener un crédito promocional valorizado en 50.000 soles. Entonces va con ese objetivo, con esa finalidad. Y ya al obtener ese crédito promocional, Marcos decide cambiar a otra finalidad ya otorgada. Entonces lo cambia y esta finalidad distinta va a ser el de vender y comprar droga al público. Entonces esta entidad bancaria hace seguimiento a Marcos y descubre que ese crédito promocional que le han otorgado a él ha cambiado a un hecho ilícito, y es ahí donde se va a consumir el acto, es decir, el delito. Ya. Tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva vamos a ver que es dolo. Va a ser un delito doloso, ya que el agente va a actuar con la intención de provocar ese daño al Estado o al público, ¿no? Al cometer ese acto ilícito, ese daño. Su pena la pena por ese delito será no mayor de 2 años. Y bueno, ya hablando específicamente con mis otros compañeros que me antecedieron, explicaron un poquito sobre en qué consiste este artículo. Ahora nos vamos a basar básicamente en sí lo que es la prescripción del artículo 251 para poder recapitular un poquito de qué trata este artículo, de qué es lo que nos señala. Como también mencionaron mis compañeros, pues nos dice: el que aplica o desvía fraudulentamente un crédito promocional hacia una finalidad distinta al que motivó su otorgamiento será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Y vamos a ver específicamente cómo se va a aplicar la prescripción, qué es lo que nos dice también dentro de acá, pues, de nuestra doctrina peruana. Pero vamos a hablar un poquito sobre la prescripción, qué es lo que realmente nos dice, nos está señalando dentro de nuestra doctrina peruana, la jurisprudencia. Pues en el Perú podemos decir que tradicionalmente se considera que la prestación pues es un instituto que extingue la acción o la pretensión, más no el derecho. De allí que el sujeto que recibe en cumplimiento una prestación ya escrita puede retenerla en forma legítima. Pero también, primero tal vez debemos señalar que la acción es el poder jurídico que permite a cualquier sujeto acudir a los órganos jurisdiccionales para así poder solicitar la tutela respecto de las situaciones jurídicas de las cuales es titular. También siendo así, el derecho de la acción se considera ejercitado cuando, un sujeto interpone su demanda y es admitida a juez. En tal sentido, la prescripción, claro, podemos decir, no puede extinguir la acción porque no impide que el sujeto pueda interponer pues su demanda y mucho menos que pueda ser admitido a juez. Así es que eso es un poquito lo que en sí nos dice
es un resumen sobre que podemos hacer sobre la prescripción, y ahora vamos a hablar de este artículo 251 que nos está relatando y cómo va a ser la prescripción frente a algunos casos. Claro, y como íbamos explicando sobre ese artículo en sí que nos tocó a nosotros explicarles un poquito más sobre el artículo 251, sobre ese desvío fraudulento, algunos créditos promocionales, cómo va a prescribir esto, en qué significa, en qué se reduce, para que ustedes también puedan tener en conocimiento y hablar claro frente a este tema. Y ya diciendo, el que aplica o desvía fraudulentamente un crédito promocional hacia una finalidad distinta a la que fue o la que motivó realmente su otorgamiento, será reprimida con pena, con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Ahora, aplicar de ser entendido en este caso, claro, como sinónimo tal vez de utilizar o emplear, o desviar como sinónimo también de separar. Bueno, en ambos casos que se aplica o desvía, puede ser total o parcial. La desviación del crédito ha de hacerse con posterioridad a su otorgamiento. De hecho, es circunstancia que ha de aparecer en el ánimo del autor después de la concesión del crédito promocional. Si tuviera ya en el plan del autor el desviar tales fondos para obtener ese crédito, estaríamos ante una conducta engañosa, sancionable definitivamente, por demostrar realizar dicho acto, ¿no? Como el delito tal vez si pudiera hablarse de la estafa, cabe mencionarlo también, ¿no? Que tiene esa finalidad, ese propósito realmente. Ahora, el que obtiene también un beneficio o se evita un perjuicio de carácter económico en forma directa o a través de terceros, mediante tal vez el uso de la información privilegiada, si es que se puede decir así, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 5 años. De ahí estamos hablando ya de la prescripción, de cómo va a caer esto en sí. Ahora, vayámonos en el punto, si es que el delito a quien se refiere, tal vez lo que acabo de mencionar hace un momento, es cometido por un director, no sé, un funcionario, un empleador de la bolsa de valores, supongamos, de un agente de intermediación de las entidades supervisoras, de los emisores también, ¿no? Entonces, de las clasificadores de riesgos, de los administradores de fondos mutuos e inversiones de valores, de las administradoras de fondos de inversión, valga decir esto también, o de las administradoras de los fondos de las pensiones, que también están sumergidas en ese tema y que nos señala también pues la norma, así como de las empresas bancarias, financieras o de seguros. Nos señala la prescripción, según nuestro ordenamiento, que no será menor de 5 ni mayor de 7 años. La prescripción va a ser relativamente lo que acabamos de señalar de cómo está dando esa conducta delictiva, si es que se puede decir así, cómo es ese propósito de engañar, y se va a aplicar de acuerdo a eso, pues la prescripción, y será que lo que tenga que caer mediante el delito que se ha cometido. Siguiendo con la exposición, precisaré la acción típica y el tipo de delito, del delito de desvío fraudulento del crédito promocional, ¿no? Que se ubica en el artículo 251. Artículo 251. El que aplica o desvía fraudulentamente un crédito promocional hacia una finalidad distinta a la que motivó su otorgamiento será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Aplicar debe ser entendido en este caso como un sinónimo de utilizar o emplear. Desviar como un sinónimo de separar o apartar o alejar, ¿no? En ambos casos se entiende respecto a la finalidad para cual fue dado el crédito promocional, ¿no? El monto que se aplica o se desvía puede ser total o parcial. La desviación del crédito deberá de hacerse con posterioridad a su otorgamiento. El crédito promocional es aquel que se otorga para la inversión de actividades específicas. Obedece su otorgamiento en razón de situaciones de utilidad o necesidad. Así tenemos los créditos para la construcción de viviendas, de negocios o de inversión. En este caso, para ser más gráfico, pondré como ejemplo a los créditos de Reactiva Perú, créditos otorgados por el Estado
a las micros, pequeñas, medianas y gran empresa, ¿no? Para que accedan a capital de trabajo frente al estado de emergencia por el COVID-19. Pero veamos en qué consiste estos créditos otorgados por el Estado. El programa Reactiva Perú está permitiendo que las micro, pequeña, mediana y gran empresa accedan al financiamiento de capital de trabajo. Este programa de garantía del gobierno cubre los créditos otorgados por las entidades financieras a las empresas, brindándoles el respaldo que hoy requieren frente al estado de emergencia por el COVID-19. El dinero que hemos adquirido de este préstamo fue dedicado al pago de la planilla y pago a proveedores para comenzar a comprar materiales. Bueno, es una garantía bastante beneficiosa, dándonos tiempo para poder cubrir algunas pequeñas deudas que uno tiene propias de la empresa en el tiempo de ese año de garantía, y después de ese año comenzar a pagar con un bajo interés, o sea que sea muy bueno. ¿Qué pasa cuando no se cumplen estos requisitos como indica el video? El decreto legislativo 1455 sirve para empresas, como ya lo hemos indicado en el video, personas naturales con negocios o personas jurídicas, y está destinado, como también indica en el video, para el pago de planillas, pago de proveedores, para la adquisición de materiales u otros, ¿no? De ninguna manera puedes usar el dinero para pagar tus hipotecas, tus deudas, créditos personales, etc. Hay algunas empresas que han solicitado la suspensión perfecta de labores. Estas empresas tampoco podrían solicitar dicho crédito promocional, ya que no tendrían objeto o sustento que avale dicha operación. En conclusión, el delito de desvío fraudulento de crédito promocional tenemos como elemento objetivo el desviar fraudulentamente el crédito otorgado, mientras que el elemento subjetivo sería el ánimo de lucro que tiene el accionante del delito. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos en el caso de que el plan del autor desvía tales fondos antes de obtener el crédito? Estaríamos ante una conducta engañosa, sancionable como el delito de estafa, por ejemplo. El delito de desvío fraudulento de crédito promocional es de tipo especial, ya que el que lo realiza cumple con determinadas características. Es impropio porque tiene una figura común paralela con otro tipo de delito o otro delito, como por ejemplo la estafa. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.